El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando les insulten y les persigan y les calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. El Evangelio que acabamos de escuchar es según San Mateo. Este Evangelio tiene 5 grandes discursos de Jesús y el que acabamos de escuchar es el primero, el que le suelen llamar el discurso de las bienaventuranzas, porque es que hay una traducción que en vez de decir dichoso, dice bienaventurados, que es lo mismo. Entonces, qué interesante este discurso porque parece una contradicción, pero si lo leemos en su contexto y lo meditamos como debe de ser, es todo lo contrario. Porque empieza hablando de los pobres, pero de los pobres específicamente en un renglón, en el espíritu. ¿Y por qué es dichosa una persona pobre en el espíritu? No porque es pobre de espíritu, sino porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ustedes ven la diferencia? Sigue diciendo el texto, dichosos los que lloran, pero son dichosos no porque lloran, sino porque serán consolados. Hay que entenderlo en esa clave. Entonces, a mí me gusta, la que más me gusta de todas las bienaventuranzas es la que dice, dichosos los limpios de corazón. ¿Y por qué son dichosos los limpios de corazón? Porque ellos verán a Dios. Por tanto, que esa sea una de nuestras metas en nuestra vida cristiana, tener un corazón limpio, un corazón puro ante los ojos de Dios. Y eso nos haría un gran bien a todos. Por eso estar nosotros vigilantes. ¿Cómo anda mi vida ante los ojos de Dios? ¿Cómo está mi corazón ante Dios? Ojalá que esté limpio, que esté puro ante los ojos de Dios. Ahora tener cuidado, cada vez que yo predico de esto me acuerdo de un amigo que tengo, que él me dice, Rainer, mi corazón está limpio, yo no mato, yo no robo. Yo le dije, pero eso nada más son 2 mandamientos, son 10. Ustedes ven, no podemos reducir. Entonces,
yo le dije, vamos a hacerte un examen de conciencia, ¿tú me permites? Sí, sí, sí. Y cuando comienzo con los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, bueno, yo creo en Dios, pero no me dice que lo ama sobre todas las cosas, pero creo en Dios. Pues vamos a pasarte bien. ¿No has tomado el nombre de Dios en vano? No. Y por ahí lo fui llevando, honrar a mamá y a papá. Muy bien, yo amo mucho a mi mamá y a mi papá. No matarás. No, yo no he matado a nadie. Pero cuando llegué al 6.º mandamiento me dijo, ya no siga más que estoy condenadito. Ustedes saben cuál es el 6.º mandamiento, no cometer actos impuros. Ustedes ven. Por eso no nos autoengañemos. Hacer un buen examen de conciencia. En lo que me he portado bien, gracias Señor porque he podido hacer el bien. Y en lo que he fallado, pedir perdón a Dios. Y reconciliarme y comenzar una vida nueva. Por eso dichosos los limpios de corazón. Ahora quiero tratar el tema de la pobreza porque a veces se malentiende. Y ahí diríamos 4 renglones de que se podría hablar de pobreza. Un primer renglón sería la pobreza material. Un segundo renglón sería la pobreza espiritual. Un tercero sería la pobreza de no estar apegado de manera desordenada a las cosas de este mundo. Y un cuarto renglón es la pobreza como lugar de encuentro con Dios. Dirán ustedes, ¿cómo yo me puedo encontrar con Dios en un lugar de pobreza? Pues les voy a explicar. Entonces, según la Biblia, ser pobre no se limita solo a no tener dinero. El concepto es más amplio y por eso esos 4 renglones que le acabo de mencionar. Voy a hablar primero de la pobreza material. De entrada, Dios no quiere esa pobreza, porque esa pobreza se convierte en miseria y hace que la persona viva de manera indigna. Es decir, que no tenga lo necesario para vivir con dignidad. La Biblia menciona personas que carecen de lo necesario para vivir. Esa pobreza Dios no la quiere. Según la Biblia, el pobre material es quien no tiene lo necesario para vivir con dignidad. Entiéndase comida, tierra, techo o protección. Dios muestra una preocupación especial por los pobres. Dentro de los pobres, entonces, en el antiguo Israel estaban las viudas y los huérfanos. Acuérdense porque dependían del hombre. Dios nos muestra una preocupación por estas personas. Se condena la injusticia y la opresión que producen pobreza. Hoy día se habla incluso de personas empobrecidas, cuando al ser humano se le quita lo necesario para vivir con dignidad. No solamente son personas pobres, sino personas empobrecidas. El que oprime al pobre ofende a Dios, su creador. Eso dice el libro de los Proverbios. El que oprime al pobre ofende a Dios, su creador. Ser pobre aquí significa carecer de recursos básicos. No es una metáfora. El hambre, la deuda, la exclusión, no es una metáfora, es una realidad. Y el libro del Éxodo dice, Dios escucha el clamor del pobre. He visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Así dice el libro del Éxodo en el capítulo 3. La pobreza material no es voluntad de Dios, eso ténganlo claro. Por eso Dios nos ha dado una naturaleza rica en todo. ¿Por qué entonces la pobreza material? Es consecuencia del pecado, de la injusticia, de la desigualdad. Y ahí podríamos hacer un listado larguísimo que yo no lo voy a hacer. Pero sepan,
Si hay personas empobrecidas o personas pobres materialmente hablando, es a consecuencia del pecado. Ya sea el pecado personal, pienso en aquellos que en vez de llevar la alimentación a su hogar, se van a un lugar a tomar romo y cerveza y gastan el dinero. Se están empobreciendo a sí mismos. Ahora, hay otros que son empobrecidos y eso es fruto de la injusticia social. Por eso la doctrina social de la Iglesia habla de la estructura de pecado social. Hay otra pobreza que esta no es mala, esta es muy importante y es la que hace referencia a Jesús hoy en el Evangelio. El ser pobre de espíritu. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús dice así, sentirse necesitado de Dios. No significa esto que es una baja autoestima ni miseria moral, no, sino que siento la necesidad de Dios, de encontrarme con Dios. Esa pobreza es buena, porque quien se siente pobre viene a misa. Pobre de espíritu, viene a misa porque quiero encontrarme con mi Señor. Quiero recibir la Eucaristía. Quiero escuchar la palabra. Quiero orar. La persona pobre de espíritu saca tiempo para meditar la palabra de Dios. Lee el Evangelio de cada día, por lo menos, para ver qué Dios le quiere decir. Saca espacio para la oración y recibe la Eucaristía. Entonces, sentirse pobre de espíritu significa reconocer que dependemos de Dios, no creerse autosuficiente. Es decir, hay gente que porque tiene todas las comodidades cree que no necesita a Dios. No, necesitamos a Dios. Por eso la invitación a ser pobre de espíritu. Reconocer a Dios como nuestro Creador, como nuestro Padre, y que nosotros somos la criatura y que nosotros somos los hijos de Dios. Tener un corazón humilde y abierto a Dios, eso significa también ser pobre de espíritu. Es alguien que sabe que no lo tiene todo bajo control y necesita a Dios. Eso es muy importante. Sé que no tengo el control de todo porque solamente Dios, como dicen popularmente muchas veces por WhatsApp, Dios tiene el control. Solo Dios lo controla todo. Entonces, nosotros necesitamos de Él. Yo puedo tener mucha capacidad intelectual, yo puedo ser una persona exitosa a nivel social, pero saber que necesito agarrarme de Dios. Por eso dice el dicho por ahí, quien se agarra de Dios no se cae. Necesitamos. Por eso en nuestro itinerario de vida, en nuestra agenda de cada día, sacar un espacio para Dios, para estar con Él. Y los beneficiados somos nosotros. Así como sacamos momento para desayunar, almorzar y cenar, sacar espacio para alimentar también nuestra dimensión espiritual. Hay otra pobreza que aunque se tienen muchos bienes temporales, la persona la vive. Es la pobreza como actitud frente a las riquezas. Padre, ¿qué significa eso? Que los bienes de este mundo que tengo, que me lo gané trabajando honradamente, no se convierten en un Dios para mí. ¿Entendido? Que los bienes que tengo lo adquirí trabajando honestamente, muy bien, pero que eso no se convierte en un Dios en tu vida. Hay un cuentecito, no sé si ustedes lo han escuchado, de una señora que le pedía siempre a Dios, que iba a misa, cada vez que iba a misa le pedía a Dios que le diera 2 marranitos para ella criarlo y tener como algo para qué producir, y tener algo para producir. Y ella le pedía a Dios, y un día Dios le concedió tener sus 2 animalitos
y eso. Pero empezó a dejar de ir a misa. Y la vecina le decía, vecina, vámonos para misa, que el Señor se lo cuida a sus marranitos. Ella, no, que después me lo roban. Pero déjelo con Dios, le decía la amiga. Y un día la amiga la convenció. Y entonces ella fue a misa. Y dice el chiste que cuando el sacerdote dijo, el Señor esté con ustedes, la mujer se agarró la mano en la cabeza, me dejó los marranitos solos. O sea, las cosas materiales son necesarias. Es bueno que tengamos lo necesario para vivir con dignidad, como hacía San Isidro Labrador. ¿Se acuerdan que lo menciono mucho? Para mí, San Isidro Labrador era uno de los mejores economistas, porque lo que ganaba fruto de su trabajo era para mantener a su familia, para ayudar a la iglesia y para ayudar a los pobres. Y hoy, como vivimos en un mundo moderno, hay que tener un ahorrito para cuando se presente una emergencia en la familia. Entonces, los bienes temporales son necesarios, pero no convertirlos en un Dios. La Biblia advierte contra la riqueza que se vuelve un ídolo. Ser pobre puede implicar desapego, no dejar que el dinero domine mi corazón. Si el dinero domina mi corazón, entonces caigo en la avaricia. Hay que tener recursos porque son necesarios, hasta la iglesia necesita, pero que eso no sea un ídolo en mi vida. Por eso, qué hermoso cuando me encuentro gente que comparte con el más necesitado, que ayuda al más necesitado. Y conozco mucha gente así, bondadosa. Jesús no condena tener bienes, sino poner la seguridad en esos bienes. Recordemos aquel texto bíblico que dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso, si Dios es tu tesoro, tu corazón estará en Él, aunque tenga abundancia en bienes temporales. Y le voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan de Job? Job era un hombre rico, un hombre que tenía empresas, diríamos hoy día, pero era un hombre creyente, que producía cosas y tenía empleo para la gente y trataba bien a sus empleados. Pero un día el demonio empezó a tentarlo y de un momento a otro Job lo pierde todo. Y ya ustedes saben la historia. El diablo intentándolo quebrantar y perdió los bienes, perdió los hijos. Y cuando el diablo cuando vio que no podía quebrantarlo, eso porque no le ha llegado una enfermedad física, ahí vino la lepra. Y el pobre Job sufría en su cuerpo amargamente, pero nunca se apartó de Dios, nunca maldijo a Dios. Y el diablo vio que no pudo quebrantar la fe de Job, un hombre rico que lo perdió todo de la noche a la mañana, pero se mantuvo fiel a Dios. Y cuando Dios vio esa fidelidad, dice la Sagrada Escritura, que Dios lo bendijo 7 veces más. En la palabra 7, en la Biblia significa plenitud. Es decir, Dios bendijo plenamente a Job. Bien, de esto se puede hablar mucho más. Quiero terminar diciendo, la pobreza material, que eso es miseria, Dios no la quiere. Por eso tenemos que trabajar, ahorrar, no malgastar y ayudar al que necesita. Pero que no estemos apegados de manera desordenada a los bienes de este mundo. Yo recuerdo que Monseñor Flores, cuando fue nuestro profesor en el seminario, nos decía, seminarista, como él hablaba así, ten cuidado con el apego desordenado a las cosas materiales. Monseñor Flores siempre nos advertía de eso. Termino con un ejemplo. En cuanto a la pobreza, en los lugares de pobreza que uno encuentra a Dios.
Por ejemplo, el operativo médico que hicimos en Cienfuegos desde aquí, eso a mí me marcó mucho para bien. Y pude ver a Dios ahí. Desde las donaciones de medicamentos que ustedes hicieron, que fue mucha, superó mis expectativas en grande. Incluso una persona que se me apareció como con 14 fundas de medicamentos. O sea, la generosidad de muchos de ustedes desbordó mis expectativas. Y después ver esos médicos y ese equipo de aquí metido en Cienfuegos, en la parroquia ya ayudando, pero también la gente de Cienfuegos con esa disponibilidad y ese orden, ahí yo pude ver a Dios. Pero también vi a Dios un día que yo estaba de misión fuera de mi diócesis y un viejito ya anciano, ciego, me mandó a buscar porque él quería confesarse. Anoche lo dije este ejemplo, a mí me marcó mucho. Y bueno, yo no sabía en las condiciones que este señor vivía. En una casita tan pobre que todo era de zinc. Imagínense, todo era de zinc, que cuando le daba el sol, adentro eso era un horno. Y yo entro y me siento en su camita y empiezo a hablar con él. Padre, yo quiero confesarme. Lo confesé. Pero ese señor tenía una alegría que me contagió a mí, la alegría. Estando en esa situación de pobreza y de salud, ciego, más otras cosas que tenía, ese hombre tenía una alegría. Y yo lo confesé, hablé con él, pero lo que más me sorprendió, ¿saben qué fue? Y ahí también vi a Dios en la bondad de este hombre, que cuando ya yo me voy con mi corazón feliz, hablando con él, me dice: Padre, aquí le tengo una limosnita para la iglesia. La bondad. A pesar de su situación difícil, esa alma seguía siendo generosa. Y yo le dije: no, pero mire, que usted lo necesita. No, Padre, mi mamá y mi papá me enseñaron que a la iglesia hay que darle una limosna. Eso a mí me llegó al corazón. Miren que hace muchos años de eso, y yo todavía recuerdo a ese hombre. Que Dios lo bendiga donde quiera que está. Porque para mí, en esa situación de pobreza, yo encontré a Dios. Que Dios bendiga a tantas personas que se dedican a ayudar a los más necesitados. Amén.